Ahora, comenzamos con el último tema. Hugo, estás durmiendo, de nuevo. Nunca tendrás éxito, así. Papá, tienes que levantarte. ¿Por qué? La cama es cómoda. Tienes que ir a trabajar. ¿A trabajar? Hoy no, ¿Por qué no? porque hoy no tengo ganas. Pero tienes que conseguir dinero. ¿En serio? Sí, necesitamos dinero. ¿Para qué? Para comprar comida, ropa y videojuegos. Para comprar comida, ropa y videojuegos. Hoy no, déjame en paz. Papá, ya todos hablan de nosotros. ¿Quién está hablando de nosotros? No importa, no puedes quedarte aquí. No importa, no puedes quedarte aquí. Pero, quiero descansar. Ya, puedo escuchar a la policía. ¿Policía? ¿Por qué viene la policía? Porque tienes que levantarte. ¿Llamaste a la policía? No, no lo he hecho. Entonces, ¿quién era? Fui yo quien llamó a la policía. ¿Por qué hizo usted eso? Usted lo sabe. No lo sé, solo estoy acostado, en mi cama. No lo sé, solo estoy acostado, en mi cama. Esta no es tu cama, papá. Su hija tiene razón, esta no es su cama. Su hija tiene razón, esta no es su cama. Papá, por favor, levántate, todo el mundo nos mira. Papá, por favor, levántate, todo el mundo nos mira. ¿Hay problemas? Sí, este hombre ha estado acostado aquí durante 3 horas. Sí, este hombre ha estado acostado aquí durante 3 horas. Levántate de una vez y sal de la tienda, ahora mismo. Levántate de una vez y sal de la tienda, ahora mismo. Tengo que ir, qué lástima, que el colchón es perfecto. Tengo que ir, qué lástima, que el colchón es perfecto. Espuma fría, 7 zonas, confort tumbado medio. ¿Cómo lo sabes? No hay descripción. Lo sé todo, sobre las camas. Y mi hobby es dormir. ¿De verdad? ¿Y cuál es la cama perfecta para mí? ¿De verdad? ¿Y cuál es la cama perfecta para mí? Para usted. Colchón de pino piñonero, grado de dureza 5, espuma fría. Para usted. Colchón de pino piñonero, grado de dureza 5, espuma fría. La cama es perfecta para mí. ¿Cómo haces eso? Dormir es mi pasión. Desde mis días de escuela. ¿Puedo llevar al hombre ahora? No, gracias. ¿Por qué no? ¿Usted está segura? Sí, él trabaja aquí. Trabajo aquí. Sí, usted es nuestro nuevo vendedor de camas. Sí, usted es nuestro nuevo vendedor de camas. Pero ya, tengo trabajo. ¿Cuánto ganas? Mucho. Te pagaré más, ¿aceptas? Por supuesto, ¿cuándo puedo empezar? Primero habla con su esposa. Mi papá no tiene esposa. Está divorciado. Mi papá no tiene esposa.
Está divorciado. Lo siento. ¿Quieres ser mi nueva mamá? Una semana más tarde. Señor Ortega, usted es un héroe. Llámame Hugo. Hugo, eres un héroe. Vendemos 40 camas, casi cada día. De nada, señora Hernández. Laura, llámame Laura. 3 años después. Hugo cielo, no más trabajo, vamos a casa. Hugo cielo, no más trabajo, vamos a casa. Sí, tienes razón. Espera, viene un cliente. Hola, señor Ortega. ¿Quién es este hombre? Este era mi maestro. Él siempre fue demasiado malo conmigo. ¿Qué quieres ahora, viejo profesor? Por favor, váyase de aquí, señor. Lo siento, es verdad que fui malo contigo. Sigo siendo malo, pero no es mi culpa. ¿No es tu culpa? ¿Quién tiene la culpa entonces? ¿No es tu culpa? ¿Quién tiene la culpa entonces? Mi cama. He dormido muy mal durante muchos años. Mi cama. He dormido muy mal durante muchos años. Me falta la energía. Siempre estoy de mal humor. Por favor, ayúdame y encuéntrame una cama buena. Por favor, ayúdame y encuéntrame una cama buena. Acepto su disculpa. Y voy a encontrar una cama buena para usted. Muchas gracias, Hugo. Buenos días, queridos alumnos. Dale me gusta al vídeo y suscríbete para aprender más español.